Liechtenstein. Cultura, geografía y su política. Liechtenstein, un pequeño principado situado en el corazón de Europa, es un país con una rica cultura, una geografía montañosa y un sistema político único. Este ensayo examinará los aspectos más importantes de la cultura, la geografía y la política de Liechtenstein, proporcionando una visión general de este país fascinante. Cultura de Liechtenstein. La cultura de Liechtenstein está profundamente arraigada en sus raíces alemanas y en la tradición de los alemanes, que se remontan a la Edad Media. La población de Liechtenstein es principalmente de origen alemán, y el idioma oficial es el alemán. Los habitantes de Liechtenstein, conocidos como Liechtensteiners, son conocidos por su fuerte sentido de comunidad y su amor por las tradiciones. La cultura de Liechtenstein se caracteriza por una mezcla de lo tradicional y lo moderno. Las tradiciones antiguas, como las procesiones de penitencia y las marchas, siguen siendo una parte importante de la vida en las comunidades de Liechtenstein. Sin embargo, Liechtenstein también es un país moderno con una vibrante escena artística y cultural. El país alberga una serie de museos, galerías de arte y salas de conciertos, que ofrecen una amplia gama de eventos culturales durante todo el año. Geografía de Liechtenstein. Liechtenstein es un país pequeño, con una superficie de poco más de 160 kilómetros cuadrados. El país está situado en los Alpes, y su paisaje está dominado por montañas escarpadas y valles verdes. El punto más alto de Liechtenstein es el Grauspitz, que se eleva a 2.599 metros sobre el nivel del mar. El principal río de Liechtenstein es el Rin, que forma la frontera con Suiza en el lado occidental del país. La geografía de Liechtenstein ha tenido un profundo impacto en su cultura e historia. Las montañas han proporcionado protección natural al país, y los valles han proporcionado tierras fértiles para la agricultura. El clima de Liechtenstein es continental, con inviernos fríos y nevados y veranos frescos y húmedos. Política de Liechtenstein. Liechtenstein es una monarquía constitucional, encabezada por el príncipe de Liechtenstein, actualmente Hans Adam II. El príncipe tiene poderes ejecutivos, incluyendo el poder de vetar cualquier legislación y disolver el parlamento. Sin embargo, el príncipe también está sujeto a la Constitución de Liechtenstein, que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos. El poder legislativo en Liechtenstein reside en el Landtag, un parlamento unicameral con 25 miembros elegidos por representación proporcional. El Landtag elige al jefe de gobierno, que dirige el gobierno de Liechtenstein. Liechtenstein tiene una larga historia de estabilidad política y prosperidad económica. El país es conocido por su bajo nivel de corrupción y su alto nivel de vida. Liechtenstein también es un centro financiero internacional, con un sector bancario muy desarrollado. Conclusión. Liechtenstein es un país único con una rica cultura, una geografía impresionante y un sistema político estable. La cultura de Liechtenstein está profundamente arraigada en sus raíces alemanas y en la tradición de los alemanes, mientras que su geografía montañosa ha tenido un profundo impacto en su historia y cultura. Liechtenstein es una monarquía constitucional con un príncipe que tiene poderes ejecutivos, pero está sujeto a la constitución del país. Liechtenstein es un país próspero con un alto nivel de vida y un sistema político estable. ¿Cuál es la historia de Liechtenstein? Liechtenstein tiene una historia rica y fascinante que se remonta a la Edad Media. Aquí te presento un resumen de los puntos clave. Orígenes y primeros siglos. Siglo XII. La región que hoy es Liechtenstein estaba bajo el control de los condes de Vaduz, quienes a su vez estaban bajo el dominio del Sacro Imperio Romano Germánico. Siglo XIV. El condado de Vaduz fue adquirido por la familia Liechtenstein, quienes a su vez eran señores de una pequeña región en Austria. La familia Liechtenstein se convirtió en una de las familias nobles más poderosas de Europa Central. 1699. El emperador Leopoldo y elevó el condado de Vaduz al rango de principado, lo que le dio a Liechtenstein un estatus político más alto. El Principado de Liechtenstein. 1719. El Principado de Liechtenstein adquirió el señorío de Schellenberg, ubicado al norte de Vaduz, consolidando así el territorio actual del país. 1719. El emperador Carlos VI reconoció al Principado de Liechtenstein como un estado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. 1806. Liechtenstein se unió a la Confederación del Rin, un grupo de estados alemanes bajo el control de Napoleón.
1815. Liechtenstein se unió a la Confederación Germánica, un grupo de estados alemanes independientes. Siglo XIX y XX. 1866. Liechtenstein abandonó la Confederación Germánica y se convirtió en un estado independiente. 1918. Tras la Primera Guerra Mundial, Liechtenstein se convirtió en un estado neutral. 1921. Liechtenstein adoptó una nueva constitución que establecía una monarquía constitucional. 1938. Liechtenstein se vio afectado por la anexión de Austria a la Alemania nazi, pero logró mantener su independencia. 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, Liechtenstein se convirtió en miembro de las Naciones Unidas. Liechtenstein en el siglo XXI. 1989. El príncipe Hans Adam II ascendió al trono. 2003. Liechtenstein celebró un referéndum para reformar su constitución, otorgando más poder al príncipe. Actualidad. Liechtenstein es un país próspero con una economía basada en la industria financiera, el turismo y la manufactura. La historia de Liechtenstein está marcada por la lucha por la independencia, la estabilidad política y la prosperidad económica. Es un país con una rica cultura y una larga tradición de neutralidad. ¿Cuándo se convirtió Liechtenstein en un estado independiente? Liechtenstein se convirtió en un estado independiente en 1866, después de abandonar la Confederación Germánica. Su religión. La religión en Liechtenstein es mayoritariamente católica romana. Alrededor del 75% de la población es católica. El 20% restante se compone principalmente de protestantes, con una pequeña minoría de otras religiones como el Islam y el budismo. Es importante destacar que la libertad religiosa está garantizada en la Constitución de Liechtenstein. ¿Cuál es la historia de la religión en Liechtenstein? La historia de la religión en Liechtenstein está estrechamente ligada a la historia del país y a la influencia de las potencias vecinas. Orígenes e influencias. Cristianización. La región de Liechtenstein fue cristianizada durante la Alta Edad Media, bajo la influencia del Imperio Romano. El cristianismo se extendió a través de la evangelización y la construcción de iglesias. Catolicismo romano. El catolicismo romano se convirtió en la religión dominante en Liechtenstein, y la región estuvo bajo la influencia del obispado de Chur en Suiza. Protestantismo. El protestantismo llegó a Liechtenstein en el siglo XVI, durante la Reforma. Sin embargo, su influencia fue limitada, y el catolicismo romano siguió siendo la religión mayoritaria. Siglo XIX y XX. Influencia austriaca. Durante el siglo XIX, Liechtenstein estuvo estrechamente ligado al Imperio Austríaco, que era católico. Esta influencia contribuyó a la consolidación del catolicismo como la religión predominante en el país. Independencia y neutralidad. A pesar de la independencia de Liechtenstein en 1866, el catolicismo romano siguió siendo la religión oficial del país. La neutralidad de Liechtenstein también contribuyó a la estabilidad religiosa. Inmigración y diversidad. A partir del siglo XX, Liechtenstein experimentó un aumento de la inmigración de diferentes países y religiones. Esto dio lugar a una mayor diversidad religiosa, con la presencia de protestantes, musulmanes y otras religiones. Liechtenstein en el siglo XXI. Libertad religiosa. La Constitución de Liechtenstein garantiza la libertad religiosa, y el país es tolerante con las diferentes creencias. Catolicismo mayoritario. El catolicismo romano sigue siendo la religión mayoritaria en Liechtenstein, con una fuerte presencia en la vida social y cultural. Diversidad creciente. La diversidad religiosa en Liechtenstein sigue creciendo, con la presencia de diferentes comunidades religiosas que enriquecen el panorama cultural del país. En resumen, la historia de la religión en Liechtenstein está marcada por la influencia del catolicismo romano, la estabilidad religiosa durante la independencia y la creciente diversidad religiosa en el siglo XXI. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl